Y dijimos que cuando hay elevación de la presión arterial, en los vasos sanguíneos se activa la liberación de un vasodilatador, que es el óxido nítrico, ¿verdad? Y este se libera del endotelio y lo que trata es compensar esos pequeños cambios que hay en la resistencia vascular periférica y que con eso tratar de controlar esa elevación de la presión arterial y que no se dé toda la secuencia de eventos en cuanto a eso, ¿verdad? Que se activa el sistema de una angiotensina, que obviamente también aumenta el gasto cardíaco, etcétera, etcétera. Y lo que vemos aquí es de que, pero si no logramos controlar y que estos mecanismos no se dan abasto, entonces hay una elevación mayor de la presión arterial. ¿Y qué sucede? Hay incremento de la resistencia vascular periférica. Entonces hablábamos de un círculo vicioso, ¿verdad? A mayor resistencia, mayor presión. Lo que sucede cuando esto es una lesión que es constante, pues hablamos de una disfunción endotelial. Y dijimos que la disfunción endotelial no es más que cambios en el endotelio o la pared del endotelio de los vasos sanguíneos, donde pierden esas cualidades protectoras que tienen de la enfermedad cardíaca. Entonces, recuerdan, la semana pasada vimos que están los receptores en los vasos sanguíneos, AT1, AT2, está el más R, por ejemplo, y que se recuerdan que eso lo que hacían era tratar de disminuir esos cambios para que no hubiese más disfunción endotelial. Entonces, ¿por qué? Porque hay inflamación local y se liberan sustancias proinflamatorias, citoquinas, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué hace? Hay también activación de otros mecanismos donde hay un aumento de la permeabilidad endotelial. En la resistencia vascular periférica se inhibe la activación fibrinolítica local, hay activación de la cascada de la coagulación. El primer paso es la agregación plaquetaria, hay desgranulación sobre el endotelio. ¿Y qué va a dar como resultado eso? Nos va a dar más inflamación, trombosis, más vasoconstricción. ¿Y qué pasa cuando tengo más vasoconstricción? Tengo más resistencia vascular periférica. ¿Y qué tengo cuando tengo más resistencia vascular periférica? Aumento de la presión. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Ahora, recuérdense de esta parte, porque esto es de lo que se va a hablar en la clase de anticoagulación, que es la parte que les va a explicar la doctora Torres en su clase. Pero aquí es donde nosotros unimos esos conceptos. Entonces les dije la primera semana cuando vimos hipertensión 1, que habían cambios en el endotelio y eso produce estrés, ¿verdad? Que la presión arterial es aquella fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y cuando estos cambios, obviamente se dan cierta irregularidad, porque no tiene esa capacidad de ejercer, entonces se da el estrés en los vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo normal y vean, los vasos sanguíneos acá, vean cómo hay una pequeña diferencia. ¿Qué regula estos procesos de estrés en los vasos sanguíneos? Pues dijimos que el tono coronario. Y en el tono coronario hay en el endotelio o sustancias vasoactivas que ayudan también a mediar esos procesos. Entonces, el tono coronario, recordamos que está regulado por un control neurogénico y hormonal. Hay receptores locales beta, alfa, dopaminérgicos, muscarínicos, y que hablamos de grandes sustancias vasoactivas, los vasoconstrictores, que es el tromboxano A2, y vasodilatadores, especialmente oxidaníticos. Estos también tienen mucho que ver. Entonces van a ver ustedes prostaciclina, sustancia P, péptido inhibidores de la vasculatura, prostaglandinas, y esos tienen que ver mucho cuando veamos sobre la coagulación. Pero bueno, aquí la primera parte corresponde a qué es lo que sucede en estos vasos sanguíneos. Entonces vemos que cómo podemos relacionar estos cambios. Dijimos que la arteriola son los pequeños vasos donde vamos a generar esos cambios. Y la semana antepasada hablamos de que para el control de la presión arterial dijimos que el corazón y las arteriolas, los vasos más pequeños, tienen mucho que ver en que se dé ese control de la presión arterial. Pero ahora vemos qué es lo que sucede cuando se dan estos cambios y que además de eso existen factores de
inflamación, ¿verdad? Que lo que van a generar o pueden generar en algunos casos, si estamos predispuestos genéticamente, estados protrombóticos. Y además, cambios estructurales en los vasos sanguíneos, que habla sobre la enfermedad aterosclerótica. Bien, vamos a agregar rapidito a estos compañeritos. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?